días. Vamos a... o buenas tardes, porque ya es la 1:30, creo que ya se dice buenas tardes. Damos comienzo a la última mesa de estas fantásticas jornadas que ha organizado la Academia de la Televisión. La verdad es que la Academia de la Televisión realiza unas jornadas y unos encuentros espectaculares que justifican la existencia de las academias y además lideradas y organizadas por Sara Pulido, que es la promotora de todas estas acciones. Gracias también a Madrid Film Office por su colaboración. Gracias también a la Oficina del Parlamento Europeo, porque me parece que os han regalado unos cuadernos y unos bolígrafos celebrando que hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa. Esta mesa me dicen que ha creado una gran expectativa. Me parece lógico, primero por la materia y segundo porque tenemos unos ponentes de una altura excepcional. Como sabéis, el 13 de marzo de 2024, fue el 13 de marzo creo, se aprobó la Ley de Inteligencia Artificial por una mayoría abrumadora en el Parlamento Europeo. Es la primera iniciativa que hay de legislar en este sentido. La acogida en general ha sido tremendamente positiva, independientemente de que, bueno, ahora veremos si los retos que plantea su desarrollo, los puntos que habrá que implementar, pero desde luego la experiencia es positiva. Para hablarnos de esto no se me ocurre nadie mejor que Iván García del Blanco, que es eurodiputado por España del Partido Socialista Obrero Español y pertenece al grupo de socialistas y demócratas del Parlamento Europeo. Ha sido ponente de la ley sobre inteligencia artificial, miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Peticiones, de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina, delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, suplente en la Comisión de Cultura y Educación y de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta en Unión Europea-Chile. Yo, cuando leo estas cosas, me entran ganas de levantarme y cuadrarme, ¿no? Te pasa solo a ti. Por contextualizar un poco brevemente, ¿cuáles son los puntos claves de la Ley de Inteligencia Artificial y, en concreto, los que afectan más especialmente al sector audiovisual? Iván. Bien, pues muchas gracias y gracias por la invitación, por supuesto. De nuevo, encantado de hablar en este foro de la Academia de Televisión. Bien, por sintetizarlo lo más posible, porque vamos muy justos de tiempo, pero diría que lo principal es que es una ley que pone al ser humano en el centro, es decir, que frente a otras concepciones economicistas o meramente tecnológicas, ¿no? Creo que esta es una ley que se centra en la protección, digamos, de valores de carácter colectivo y también, por supuesto, de derechos fundamentales. En lo que tiene que ver con lo audiovisual, como con tantas otras cosas, estamos enfrentando una tecnología que tiene una característica fundamental, o una de ellas, que es absolutamente transversal, que va a modificarlo todo, que va a afectar a cada uno de los sectores y, por lo tanto, la ley no puede ser tampoco exhaustiva, no puede pretender regular cada uno de los aspectos, cada uno de los detalles, pero sí plantear líneas maestras. En lo que respecta al ámbito audiovisual, marca dos cuestiones, sobre todo lo relacionado con la inteligencia artificial generativa. En primer lugar, las dos están además relacionadas con la transparencia. En primer lugar, plantea la obligación de identificar los contenidos que se generan con inteligencia artificial generativa a través de marcas de agua. En el caso, por supuesto, de la creación artística, plantea que tiene que hacerse de forma razonable, de suerte que no impida el disfrute de la obra cuando estamos frente a una película o un videojuego, pero en cualquier caso hay una obligación de marcar. Por cierto, creo que hoy nos desayunábamos con la noticia de que OpenAI ha llegado a un acuerdo con una plataforma que se llama C2PA, creo que es, que está compuesta por varias empresas tecnológicas que se dedican fundamentalmente al marcado, a la trazabilidad también de contenido, lo cual es una buena noticia porque parece que las empresas ya están pensando que tienen realmente que adaptarse a esta cuestión. Y en materia de el contenido que se utiliza, porque sabemos que, y aquí se habrá explicado 1.000.000 de veces, que se utilizan datos masivamente para entrenar ese tipo de motores de inteligencia artificial, que se han utilizado en el pasado y se utilizarán muchos datos en materia audiovisual. Lo que obliga a la ley es también a transparencia en cuanto a la noticia
a los tenedores de los derechos, a los propietarios de los derechos, de que se han utilizado esa clase de contenidos. A partir de ahí, por supuesto, las consecuencias que se deriven de eso no se dirimen directamente en la Ley de Inteligencia Artificial, por más que es verdad que plantea una suerte de sanciones en el caso de no cumplir con la propia Ley de Inteligencia Artificial, sino que será a través de la regulación en materia de propiedad intelectual como se deriven consecuencias. Pero la ley lo que da es eminentemente y fundamentalmente herramientas. Herramientas, ya digo, primero, para dar una información y empoderar al ciudadano, empoderar, por supuesto, también al sector, y, en segundo lugar, para que el sector sepa qué datos han sido utilizados para entrenar esos modelos, cuáles de ellos están licenciados y de qué forma, entonces, puede pedir una compensación. Muchas gracias. Se encuentra también con nosotros Carmen Páez Soria, flamante subsecretaria del Ministerio de Cultura, recién nombrada, un nombramiento muy feliz para el sector, sin duda. Dependiendo. Sin duda. Esto parece un poco sonrisas y lágrimas, ¿no? Sonrisas, nombramientos, lágrimas, pues, que de repente pues hay quien de manera inexplicable no va a repetir. Bueno, Carmen es licenciada en Derecho de Administración y Dirección de Empresas E3 por ICADE y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2012. Ha ocupado anteriormente el cargo de Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, donde hemos tenido ocasión de trabajar con ella y sabemos perfectamente de su valía, de ahí la alegría que tenemos por su nombramiento, y su Directora General de Cooperación y Promoción Internacional de Cultura. Ha trabajado también en el Ministerio del Interior y ha sido Secretaria General de la Fundación EOI. Carmen, en tu opinión, ¿cuáles son los aspectos más destacables de la ley en relación con el sector audiovisual español? O dicho de otra manera, ¿qué estáis haciendo en el Ministerio? ¿Cómo estáis trabajando en este sector, o sea, en este aspecto? Bueno, pues Marisa, muchas gracias por tus palabras, lo primero, y gracias también, me sumo a las palabras de Iván de agradecimiento a la Academia de Televisión por organizar estas jornadas, que creemos que son fundamentales. No es que sean de interés, es que son fundamentales. Me voy a centrar un poco en la parte de qué hacemos a través del Ministerio de Cultura, que yo creo que es la manera de poner el foco. Bueno, nosotros tenemos distintos roles, distintas maneras de relacionarnos con la inteligencia artificial dependiendo del sombrero que adoptemos. Somos, desde luego, el órgano competente en materia de propiedad intelectual, con lo cual la regulación, supervisión y demás es nuestra. Somos el custodio de los grandes corpus que se utilizan para entrenar. Tenemos la Biblioteca Nacional, tenemos los archivos estatales, el mayor corpus del mundo. Somos una organización con centros de producción artística y somos una administración pública. En todo esto, y de aquí, derivan las vías de actuación que estamos llevando a cabo. La primera, y no pensaba empezar por esta, pero por hacer un poco el hilo con la mesa anterior, es la labor de divulgación, pedagogía, educación del valor que tienen los derechos de propiedad intelectual, especialmente para empresas que se dedican en el sector tecnológico. ¿Por qué digo esto en particular? Porque la IA al final no deja de ser una nueva tecnología. Entonces, que empresas como Telefónica cuenten con especialistas reputados en propiedad intelectual, para nosotros, como ministerio encargado de la propiedad intelectual, es desde luego una alegría. Una alegría, y creemos que es lo que debería ser en todo el sector tecnológico, porque evitaría el llevar a cabo usos no autorizados de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. Y esta es una de las grandes preocupaciones que como ministerio tenemos, que se lleve a cabo usos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual sin la autorización y correspondiente remuneración, en su caso, a los autores. Esa es una línea de actuación que deriva en, desde luego, la labor de pedagogía, como decía, la labor de diálogo y colaboración público-privada con las empresas de telecomunicaciones, con las empresas tecnológicas y con las empresas del sector cultural, para conocer cuáles son las demandas, los retos en los que están los propios creadores y titulares de derechos de propiedad intelectual y hacerles conscientes al sector tecnológico. Nosotros, además, tenemos la parte de la normativa en materia de propiedad intelectual. Con Iván hemos trabajado mano a mano mucho y somos amigos, pese a todo, precisamente por el reglamento de inteligencia artificial que Iván ha detallado perfectamente. El siguiente paso será cómo abordamos esta regulación en materia de propiedad intelectual. Aquí hay preguntas. Uno, ¿es necesaria una regulación en materia de propiedad intelectual?
Quiero decir, los usos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual sin la autorización de sus creadores, sea cual sea el tipo de uso, no es legal. Es necesaria una autorización o estar amparado en un límite o respetar la ley de propiedad intelectual de una manera o de otra. Entonces, el primer planteamiento es cuestionar si verdaderamente hace falta una regulación para adaptarlo o no. Desde luego que instrumentos como los mecanismos de transparencia que incorpora el reglamento de IA son fundamentales para poder hacer valer esos derechos de propiedad intelectual. Y eso es en lo que nos ayuda muchísimo el reglamento de IA. Entonces, ¿es necesaria esa regulación? ¿Qué tipo de regulación vamos a llevar? ¿Qué tipo de regulación vamos a plantear a nivel nacional, por un lado? ¿Qué tipo de regulación vamos a plantear a nivel europeo, por otro lado? Nosotros estamos en proceso normativo para crear la Oficina de Propiedad Intelectual, que es potenciar el trabajo que ya hace la Subdirección de Propiedad Intelectual, que hay unos profesionales increíbles en la misma, y es dotarles de mayor recursos y demás, porque el objetivo que tenemos es ser referentes a nivel europeo, estar liderando esos debates a nivel europeo y que la posición que marquemos como país sea también una posición que sea consensuada con el sector, que sea fruto del diálogo y de una posición que nos permita a todos ganar. Creo que con esto, de momento, me puedo callar. Sí, no, pero ahora espérate que repito pregunta. Además, aprovecho porque Carmen nos va a tener que dejar porque tiene un viaje. Entonces, hablas de nivel europeo, ese referente. ¿Qué se está haciendo? Porque yo me sé el proyecto de ley francés del 12 de septiembre de 2023, sí, del partido de Macron. Que no ha avanzado. Que no ha avanzado, efectivamente. ¿Y hay alguna iniciativa o algo que esté ya más avanzada en Europa de estas cuestiones? Ahora mismo la única iniciativa que se presentó es precisamente la de septiembre de los franceses, que no ha tenido mayor recorrido en la tramitación parlamentaria. El momento ahora mismo a nivel europeo es desafiante. Primero porque tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo en un mes, con lo cual ese va a ser el primer mandato al que tiene que hacer frente la nueva comisión que resulte de esas elecciones. Ahí es donde nosotros queremos liderar el debate. O sea, que la posición que tengamos como país sea la que se escuche, que demos bien las instrucciones hacia dónde queremos ir. A nivel nacional, la vía que se está utilizando es mucho más la interpretación jurisdiccional que la regulación por parte de los Estados. También porque hacer regulaciones nacionales distorsiona un poco. Nosotros al final podemos plantear cómo ejecutar esas garantías de los derechos de propiedad intelectual que tenemos, pero una regulación ad hoc que vaya más allá, en un plano más elevado, sobre, por ejemplo, cómo regulamos el output, ¿no? O sea, los activos que resultan de la IA. Ese es un debate que hay que mantener a nivel europeo, porque no tiene ningún sentido que España decida una posición si luego en un mundo como es Internet, que no tiene fronteras, no nos va a permitir ese desarrollo. Por eso creemos que hay actuaciones que son a nivel nacional, pero que hay otras que son a nivel europeo y el objetivo es ser líderes en eso. Sí, y me sigo saltando un poco el orden, me disculpáis. Perdón. ¿Puedo intervenir? No, es que es una pregunta para Iván. Mira, te quería preguntar. Se ha hablado de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. ¿Tú crees que según resulte una composición parlamentaria, un poco de un signo de otro, varíe, puede haber diferencias en la regulación de esto? Porque yo lo que vi que la ley vuestra se aprobó por una mayoría aplastante. Sí, pero hay detalles. Este es uno de ellos y quiero decir, el voto final no nos puede desviar de la circunstancia de que algunas materias muy concretas fueron muy controvertidas. La regulación en este aspecto, la regulación sobre transparencia en los inputs y en los outputs, incluso se aprobó al final, y esto no es desconocido, con la oposición de países tan importantes como Francia, Alemania o Italia. Digo más, incluso algunos países, hablando de qué cosas se están haciendo, Francia es un ejemplo, en otros países, en Polonia, muy recientemente, que era el único país que no había traspuesto todavía la directiva de copyright todavía, se planteó en el modelo una partícula muy concreta para precisamente impedir la utilización libérrima de los datos protegidos por propiedad intelectual en la legislación nacional por parte de estos operadores de inteligencia artificial. Bien, en el proceso de transparencia pública, en el proceso de opinión pública desapareció, porque la presión que se ejerció fue tan grande que acabó desapareciendo esa cuestión y ahora va a ir a trámite parlamentario. Es decir, si vuelve a aparecer
una partícula que hay una parte del sector que está pidiendo que se concrete tanto a nivel nacional, aparecerá vía enmienda y veremos las mayorías. En esta materia, cualquier cosa que tenga que ver con propiedad intelectual y con protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor, tiene siempre enfrente un sector de las instituciones o de la composición del Parlamento muy cualificado. Y cada vez que se abre el debate sobre una mínima circunstancia o cuestión adjetiva en esta materia, siempre hay tendencia a reabrirlo absolutamente todo y poner todo el sector patas arriba. Por lo tanto, como haya una mayoría, como parece, o una mayoría no, como haya más representantes, como parece, de algunos partidos que son muy refractarios a la protección del derecho de autor, pues efectivamente podemos tener problemas en los próximos 5 años. Pues qué bien, qué buena noticia. Si eso ocurre. Ya. Bueno, nos acompaña también Clara Ruiz Pérez de Azcárate. Clara es directora de Estrategia Jurídica de Contenidos de Telefónica y secretaria del Consejo de Movistar Plus. Es doctora en Derecho, ha trabajado como abogada, compañera en Garrigues, Baker y McKenzie, Business and Legal en Netflix. Vamos, tienes una experiencia más que contrastada en temas, sobre todo regulatorios. ¿Cuál es el reto que se enfrenta un grupo como el vuestro a este actual escenario regulatorio? ¿Tenéis que realizar alguna transformación en la empresa? O sea, yo siguiendo un poco la línea de lo que comentaban Ibar y Carmen, ¿no? Al final estamos en un momento de incertidumbre, pero claro, la incertidumbre, la regulación es lenta, todo llega lenta, pero nosotros estamos en un día a día en el que tenemos que seguir trabajando. Empresas como la nuestra, como Telefónica, además operamos la dificultad añadida que operamos en 12 países. 12 países que cada uno va a su ritmo, 3 son europeos, pero el resto es latinoamericano. No todo el mundo va igual, pero nuestro negocio, evidentemente la tecnología hay que abrazarla, la inteligencia artificial está, no podemos hacer como que no existe, pero tenemos que avanzar. Entonces, ¿cómo avanzamos? Pues a través de modelos de gobernanza. Modelos de gobernanza internos que, bueno, aquí tienes dos opciones, desde empezar a prohibir determinadas aplicaciones o demás, o hacer, que en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido, teniendo en cuenta que estamos en muchos países y que además dentro, si aterrizamos al audiovisual, estamos en la cadena de valor en muchos eslabones, porque obviamente tenemos Movistar Plus, donde integramos contenido nuestro y de terceros, de deporte, ficción y no ficción, pero luego tenemos productoras como TBS, que son 100% nuestras, donde hacemos contenido para plataformas. Luego tenemos productoras que hacemos ficción compartidas con compañeros de la industria, esto es solo en España, donde hacemos contenido de ficción para nosotros y para terceros, con lo cual, bueno, la casuística es enorme, pero alguna directriz tienes que dar como grupo. Además, viene el caso también que Telefónica, la matriz es España, con lo cual las directrices se dan desde España para el resto de países. Entonces, ¿qué opción hemos tenido? Bueno, pues la opción ha sido un modelo de gobernanza bastante laxo, donde lo que decimos es, bueno, tenemos en cuenta que la regulación va a empezar a decir obligaciones de transparencia y demás, con lo cual a nosotros nos interesa ir con la avanzadilla y decir, bueno, queremos saber quién está usando qué y cómo, teniendo en el radar los principios éticos, obviamente, hay que usarla conforme a los principios éticos que hay que tener en cuenta tanto en la vida real como en la vida digital, pero claro, donde le ponemos mucho foco es la parte de derechos de autor, porque claro, para nosotros es importante saber, bueno, tenemos que lidiar con la parte de hay que dar transparencia, pero en derechos de autor sabéis que tenemos dos problemáticas muy grandes. Por un lado, cómo están aprendiendo los modelos que utilizamos, aunque no sean nuestros, utilizamos unos modelos que han aprendido de obras que son titularidad de otros autores anteriores. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estos modelos, donde se está discutiendo si han aprendido bien o mal, es en Estados Unidos, donde a día de hoy tienen 24 demandas, todos las conocemos, contra ChatGPT, contra todos estos, viendo a ver dónde estamos. Entonces, no podemos olvidarnos que si en algún momento se toma alguna decisión, esto nos impacta en todo lo que estamos utilizando a día de hoy. Y luego, la otra problemática que tenemos es la parte del output. ¿Qué va a pasar con todos esos activos que nosotros a día de hoy estamos generando tanto en el mundo audiovisual como códigos abiertos? No nos olvidemos que el software también es propiedad intelectual. Todo lo que estamos utilizando, ¿qué va a pasar ante la incertidumbre de, oye, cómo se va a regular? Por supuesto, nosotros siempre a favor de cuanto más la regulación se haga a nivel europeo y menos local, mejor, porque si no la dificultad es enorme, pero siempre sabiendo que la incertidumbre pues no nos deja jugar de una manera muy clara y siempre tenemos que estar sabiendo que, bueno, edificamos hacia un sitio, pero con la posibilidad de poder volver hacia atrás e ir modificando en función de las nuevas regulaciones. Y siempre, pues como decía
como decía Carmen, que van siempre pues colaborando tanto con el sector público-privado como entre el propio sector, porque la única manera, ante la incertidumbre que hay, pues es, bueno, entre todos un poco ver, compartir problemas, por eso estos foros que no he dicho, muchísimas gracias por organizarlos, porque es absolutamente maravilloso, necesarios. Muchas veces nosotros hemos vivido en el pasado siempre esta situación en la que los temas de derechos de autor, temas regulatorios, parece que van al margen de los creadores y siempre estos debates son buenos tenerlos entre las dos, porque el regulador no va a poder regular si no entiende lo del creador, el creador tiene que saber cuáles son las reglas del juego y las compañías desde arriba, diseñando las estrategias, tienen que mirar hacia los dos mundos, es decir, cuál es mi realidad de negocio, hasta dónde quiero llegar, qué va a hacer el regulador y un poco pues flexibilizar. Y la única manera de hacer las cosas coherentemente pues es haciendo este tipo de debates, no mirando solo al ombligo, sino decir, bueno, yo tengo un tipo de creadores, tengo una perspectiva, pero está muy bien saber qué opinan los demás y establecer este tipo de foros. Así que te dejo porque si no... Gracias. Y en último lugar, y no menos importante, quiero presentaros a Miguel Langle, que es el director de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de A3 Media, que lleva en el grupo vinculado al grupo A3 Media desde 2016. Ha sido responsable de asuntos legales de Vodafone España, 17 años en ONO, y también ha sido abogado en ejercicio compañero, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y tiene 3 másteres por el Instituto de Empresa, que a mí es un dato que siempre me deja anonadada. La pregunta es un poco la misma de Clara. Desde una empresa española como el Grupo A3 Media, ¿cómo encontráis la regulación que se ha llevado a cabo de cara al sector audiovisual? ¿Qué os echáis de menos? ¿Qué os inquieta más? ¿Cómo estáis? Bueno, como Grupo A3 Media sabéis que tenemos tanto televisión como radio como prensa digital, con lo que participamos en todo el ecosistema, ¿no? Y en ese sentido creemos que la regulación, como se está empezando a enfocar, es un acierto porque ha empezado por los principios. No ha sido una regulación súper específica y súper detallada en un entorno tan cambiante. Ha sido innovadora, la primera, siendo referencia mundial, y se ha centrado en ponernos a todos a pensar en esos principios y en esos valores, que en la práctica es como nosotros desde el grupo estamos afrontando esta revolución, que es fundamentalmente centrarnos en nuestros principios y valores, siendo el primero y principal en estos entornos de incertidumbre la confianza. Pensamos que precisamente lo que ofrecemos como grupo a la sociedad a través de los servicios que damos de televisión, radio y prensa es confianza. Confianza en que las noticias que emitimos son verdad, confianza en que los contenidos que emitimos son seguros, confianza a los anunciantes de que nuestros espacios publicitarios son seguros, que están bien medidos, que están auditados. Y bajo ese principio de confianza es como estamos analizando muy interesadamente, como todo el mundo, estas tecnologías, entre otras por las oportunidades creativas, ¿no? Que ofrecen y por los incrementos de productividad. Y siguiendo, ¿no?, muchos de estos debates, ¿no? Es verdad que estamos sufriendo la velocidad del cambio al que se está produciendo esta innovación. Siempre se dice, ¿no?, que las normas llegan tarde. En este caso, la norma no ha llegado tarde y se está intentando poner al mismo ritmo que la propia innovación tecnológica, lo que obliga a un esfuerzo de creatividad. A mí me ha sorprendido de la presentación anterior lo que nos han comentado, el absoluto ritmo de cambio que los usos de las inteligencias artificiales que permiten la creación de Alba Renay estaban suponiendo para el equipo, ¿no? Porque en pocos meses de las inteligencias artificiales que usaban ya no usaban ninguna, ¿no? Por otro lado, y siento no haber podido participar más en estas jornadas que me parecen interesantísimas y que seguiré, gracias a la tecnología, a través de los vídeos que colguéis para poderlo ver en diferido, ¿no? También debo reconocer que me ha dejado muy tranquilo ver que Alba Renay pues realmente la ha petado y se ha hecho famosa cuando ha salido en la tele. Con lo que en ese sentido, bueno, creo que dentro del Grupo A3 Media estamos en el buen sitio y que estas tecnologías van a encajar bien con esa función que ofrecemos. Ahora mismo, bueno, tengo 2 preguntas. Una, ¿ahora mismo estáis usando ya de manera relevante la inteligencia artificial? Y 2, ¿tendría mucho coste todas estas implementaciones que requiere la ley de inteligencia artificial y todos estos desarrollos? Bueno, aquí hay una diferencia. Primero, inteligencia artificial
al uso, o sea, la inteligencia artificial se lleva usando décadas, esto no es nada nuevo. Lo que cambia radicalmente es la inteligencia artificial generativa. Entonces, la parte de inteligencia artificial, nosotros la usamos los recomendadores, de los buscadores, a todo eso está. La parte de inteligencia artificial generativa, pues aquí depende de dónde estamos. Si nos vamos al audiovisual, realmente de manera relevante, no de manera relevante, lo estamos utilizando en ayuda porque al final son los propios creadores los que reclaman en algunos casos que quieren utilizarla. Entonces, esta situación en la que el creador nos viene y nos reclama que quiere utilizarla, nuestra respuesta siempre es sí, pero con la transparencia porque tenemos que entender el proceso. La realidad de lo que estamos viviendo, bueno, todos sabéis la serie de la Mesías. En la serie de la Mesías ellos lo han dicho públicamente los Javis, que utilizan inteligencia artificial y se ven algunas escenas donde ellos están utilizando inteligencia artificial. Claro, aquí lo que hemos hecho es una labor de entender con los creadores, en este caso los Javis, entender qué quiere decir utilizar inteligencia artificial generativa. Porque ¿qué pasa? Que en la mente de muchos nos pensamos que inteligencia artificial generativa es como ChatGPT, es decir, yo meto un texto y automáticamente me saca un texto y ya está. No, la realidad de lo que nos hemos encontrado a día de hoy, que puede cambiar, ya veremos qué pasa con Sora, ya veremos qué pasa, pero la realidad de nuestra realidad en las producciones son creadores que tienen una idea de a dónde quieren llegar y como método innovador quieren entender cómo se puede usar para eso la inteligencia artificial generativa. Y eso requiere la contratación normalmente de otras 4 o 5 personas que se dediquen solo a esto, que involucra al director de foto, que involucra al de guión, porque donde el creador, o sea, igual que el creador que está acostumbrado a trabajar en un medio tiene muy claro que lo que va a hacer, cómo lo tiene que hacer para llegar ahí, lo que se están encontrando, esto lo único que nos supone son retrasos en los procesos de producción de esas escenas concretas. ¿Por qué? Porque lo que el creador tiene en la cabeza que quiere llegar, como no utiliza de normal estas inteligencias artificiales generativas, se tarda más en llegar hasta donde quiere llegar. Entonces pasa por, hay que grabar, en el caso concreto de la Mesías, pues hay que grabar unas escenas, esas escenas las metemos en la inteligencia artificial, que ésta vuelva a aprender, porque si no, no puede aprender, no puede dar continuidad a una historia si solo vas a meter 2 minutos en lo que entra la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿dónde estamos a día de hoy? ¿La introducimos? Sí. Tenemos otra vertiente, que esta también es muy curiosa, que es que en las labores estas que estamos haciendo de transparencia de, oye, creadores, que encargamos a terceros encargos de producción, donde encargamos a creadores, nosotros damos mucha libertad creativa, pero sí estamos pidiendo el, bueno, dame transparencia de cuándo y qué creadores están utilizando inteligencia artificial. En la mayoría de los casos sabemos que los que más los usan son guionistas un poco por probar y generalmente efectos especiales. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado, y esta es la realidad, el primer escollo, es que los creadores no nos quieren dar transparencia de las inteligencias artificiales que están utilizando. ¿Por qué? Porque consideran que van a ser cuestionados como creadores a la hora de dar visibilidad, porque la gente va a pensar, porque hay mucha, como de esto se opina mucho y hay mucha gente que no está tan a favor y parece que el creador pierde fuerza, pues ellos tienen la sensación de que si ellos ponen en un listado qué inteligencias artificiales están utilizando, pues se les va a cuestionar. Entonces, bueno, en eso está la parte que decía Carmen de pedagogía, de explicar la razón para qué es, que esto no es para que se haga público, es porque queremos entender que si ellos están utilizando una inteligencia artificial generativa, esta inteligencia ha aprendido de algo. Entonces, para nosotros saber sobre qué ha aprendido y realmente si estamos vulnerando derechos, necesitamos saber exactamente qué inteligencia están utilizando. Nosotros no proveemos de esa inteligencia artificial generativa, son externos. Y como tampoco los contratamos nosotros y estamos en este momento de incertidumbre, pues necesitamos saber para eso y luego para la parte del output. Cuando se decida el output, qué va a pasar con estos activos, porque a día de hoy, con la ley de propiedad intelectual en la mano, todo aquello que se haya generado exclusivamente por inteligencia artificial cae en dominio público porque no está protegido por propiedad intelectual. Una vez esto se regule, claro, nosotros necesitamos saber qué inteligencia se ha utilizado, para qué, en qué cantidad, cuánta intervención humana ha habido, de cara a poder decidir en el futuro cómo de contagiados están nuestros activos por la interacción con estas inteligencias artificiales generativas. Entonces, respondiendo, la pregunta no era un sí o un no, es decir, la usamos sí, de momento va a ser revolucionaria, probablemente, de momento la abrazamos con todas nuestras fuerzas, lo que pasa que no siempre es fácil pues establecer dónde están los límites, claro, dónde estamos y hasta dónde vamos. Y ahí hilamos con la segunda pregunta, que es a nivel económico de vuestras empresas, si se os obliga, por ejemplo, a las marcas de agua, que se os obligará. ¿El coste económico puede ser muy alto, es fácil, es difícil? Yo creo que todavía es muy... Esa pregunta todavía está poco
poco aterrizada, ¿no? en relación al estado del arte. Yo sí que te aseguro que el grupo A3 Media no es una compañía de efectos especiales. O sea, somos 2.500 trabajadores directos, no sé cuántos miles de empleo indirecto, más de 700 periodistas y, evidentemente, utilizamos las inteligencias artificiales que se van desarrollando al ritmo que se van desarrollando todos en todas las áreas, desde a la hora de redactar un correo electrónico que te puedan sugerir párrafos, frases, desde que te hagan resúmenes de contratos. O sea, las herramientas como herramientas de productividad son múltiples, ¿no? Pero no estamos en el punto de, te aseguro que Pablo Motos existe, y Vicente Vallés existe, y Antonio García Ferreras existe, y además ocupa espacio. Eso te lo aseguro. Con lo que no hemos llegado a ese punto, ¿no? Y yo, por simplificar y volviendo un poco al tema de los valores, sí que creo que en el fondo, en el común de todos estos debates, hay dos grandes inquietudes, ¿no? o peticiones de todos, ¿no? Y sería la petición de que no nos engañen y la petición de que no nos roben. Son un poco los dos elementos que están simplificando los debates. Y en ese sentido, ambos se solucionan en gran medida con la transparencia, por lo que creo que fue un acierto que desde el Parlamento pues insistiréis mucho en esa transparencia, y no me extraña que encontraréis muchas resistencias, porque ya en debates anteriores, como ha ocurrido, por ejemplo, con el uso de las publicaciones de prensa por parte de los agregadores de noticias, pues lo que hemos ya vivido es que las grandes compañías digitales pues primero usan, luego ofrecen servicios maravillosos e innovadores, y luego se va descubriendo los problemas que se traducen de esos servicios y se resisten mucho a trasladar. Aquí, por ejemplo, la Autoridad de Competencia francesa me llamaba la atención el otro día cuando el enfoque que ha hecho ha sido sancionar a Google porque no comunicó a los medios franceses que estaba utilizando la información de los medios franceses para entrenar su inteligencia artificial, y le dijo, al margen ya de el debate legal de propiedad intelectual, de si puedes o no hacerlo, etcétera, ya te pongo una sanción simplemente porque es que no lo has dicho. Entonces, yo creo que ese principio de transparencia hay que exigírselo al que está creando las inteligencias artificiales con rotundidad. Es que yo lo que he hecho en falta, y me vais a permitir que haga yo misma, que no debería, soy moderadora, una intervención, es el aterrizaje al show me the money, follow the money, o bueno, al qui prodest, ¿no?, de todo esto. Por eso os preguntaba, porque yo la duda que tengo cuando he abordado esto, que cuestiones legales hay 80.000 millones de escritos por todo el mundo, pero no encuentras informes económicos. O sea, que se traduzca esto a dinero. Entonces, yo ahora mismo tengo mis dudas de que a una empresa española esto le beneficie o le perjudique económicamente. Entonces, al final, a lo mejor el final de todo esto es que acabe perjudicando a autores, a todos los derechos preexistentes, a todas las empresas, y se beneficien los gigantes tecnológicos propietarios de las inteligencias artificiales. Por eso era la pregunta. Hombre, si ves la evolución en bolsa, está claro, por ahora, a quién está beneficiándose, sin perjuicio de que también es común el análisis, que el propio ministro Escrivá, si lo traslada, que está convencido que la inteligencia artificial, las diferentes, múltiples herramientas de inteligencia artificial supondrán un incremento sustancial de la productividad que nos beneficiará al conjunto de la sociedad. Bueno, y no nos equivoquemos que tienen estos niveles a de bolsa, pero también porque viven un poco en la legalidad y tienen 24 demandas allí en activo. Exacto. O sea, que esto es lo de siempre, el que primero crea algo donde la regulación todavía no ha llegado a ponerle los límites, pues puede ir muy rápido y puede crecer muy rápido. ¿Qué va a pasar luego? Pues claro, aquí está el riesgo de dónde nos quedamos como al final, industria. Yo lo que plantearía también es eso lo dices porque es una experiencia ya pasada en el sector cultural, porque ya ha habido revoluciones tecnológicas en las que se ha dejado fuera a los creadores, a los titulares. Y esa es un poco la lección aprendida que tenemos pues cuando llegó todos los servicios de consumo bajo demanda, el streaming y demás. En el caso de la música, además, fue especialmente llamativo. Pero creo que esa es la lección. O sea, y ese es un poco el planteamiento de colaboración entre todos. O sea, el objetivo es abrazar, como bien decía Clara, el progreso de una manera en la que se beneficie a toda la cadena de valor. No se beneficie a las grandes corporaciones que, por un poco lo que estamos hablando, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues como lo hacen, el marco jurídico, y ahí es un poco en el planteamiento en el que, vuelvo al principio del todo, el marco jurídico actual ya garantiza esos derechos. Entonces, tenemos que ver cómo aterrizarlo para
que realmente haya una distribución de los beneficios de todo el progreso a lo largo de la cadena de valor. Que se beneficie, desde luego, la gran corporación digital, que se beneficien, desde luego, las grandes empresas, como pueden ser el Grupo A3 Media, Telefónica, Movistar, y que se beneficie a los creadores, que en último término son quienes están generando la materia prima. El otro día, una conversación, digo, es que es tan obvio como que si tú vas a hacer mermelada de fresas, tú vas a pagar al señor que cultiva las fresas. Pues es que esto es lo mismo. Entonces, vamos a intentar que haya un buen reparto y una distribución justa. Sí, Iván. Sí, no, y estaba pensando que aquí el problema es que ya usaron las fresas, es decir, la mermelada. Bueno, no hablaron con los titulares. claro, de las fresas. pero es que eso se llama robar. Bueno, bien, por eso digo que ahora tenemos que decidir, porque está lejos de estar solucionado, en qué sentido hacemos pagar la mermelada, Claro. dado que no podemos volver al contenido original o a la materia original que era la fresa. Porque lo ideal sería que, oiga, usted ha utilizado indebidamente y sin la autorización pertinente mis fresas, lo ideal es que me devolviera las fresas, pero eso ya no podrá ocurrir. Y tenemos que pensar además en cómo vamos a establecer esa relación en el futuro, y no sencillo, y ni siquiera desde el punto de vista técnico. Para empezar, hay dos incógnitas importantísimas que resolver. La primera es en qué modo se va a hacer realmente factible esa provisión de la ley, es decir, cómo vamos a hacer factible que se den esas cuestiones de transparencia y que los titulares de los derechos puedan tener esa comunicación de que sus derechos han sido utilizados, porque no es sencillo, es decir, lo que no podemos es obligar a un titular, a un pequeño Es que el titular. planteamiento, perdóname un segundo, Iván, Sí. no es que hayan sido utilizados, es que hay que pedir los permisos antes de Sí, pero utilizarlo. ese es el planteamiento a futuro. Bueno. Pero ¿qué ocurre con los millones y millones y millones de datos que se han utilizado ya? Es decir, que eso ya no tiene vuelta atrás. Y tenemos que identificar que se han utilizado, porque una además de los planteamientos que a mí me llama bastante la atención cuando voy a un debate y me preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con lo que ya se ha utilizado? Hombre, pues que tendrán que pagar. ¿Cómo que qué va a pasar? Claro. Es decir, esto no es borrón y cuenta nueva, van a tener que pagar. Pero tenemos que identificarlos y tenemos que desarrollar una herramienta que haga capaz que incluso un pequeño tenedor tenga la constancia de que su derecho ha sido utilizado o mal utilizado sin su autorización, y no obligándole a estar constantemente mirando día a día una especie de estadillo de los usos de cada una de las empresas tecnológicas. Ya digo que eso no es fácil, y esa es una labor que tiene la Oficina de Inteligencia Artificial para los próximos 9 meses. Y a mí me gustaría, y eso es algo que de alguna manera le pido al sector, por su propio interés, por supuesto, que esté encima de la Comisión y de la Oficina de Inteligencia Artificial cómo lo van a estar las grandes empresas tecnológicas alrededor de esa solución. Y la segunda incógnita que tenemos que despejar es alrededor de, pues como decía Clara, qué tratamiento vamos a dar a nuevas realidades desde el punto de vista legislativo, como son los productos creados por inteligencia artificial generativa, que hoy en día, como bien decías, no tienen ningún tipo de protección, es decir, no amerita ningún tipo de protección, y que difícilmente podrán encajar en alguna de las categorías que teníamos hasta este momento, ¿no? Pero hay que decidirlo. Y una última cuestión que también es muy importante es cómo vamos a hacer en el futuro esa relación con las autorizaciones. Vamos a ir a grandes modelos de negociación colectiva, porque no todos los titulares están de acuerdo, o vamos a ir a modelos de microlicensing, por ejemplo. El otro día estuve con una plataforma en Bruselas que está ya desarrollando este modelo primero de protección del contenido, para ya protegerlo contra usos indebidos previamente, y segundo, para establecer pues esos smart contracts, ¿no?, online, que puedan establecer esa relación directa con quien quiera utilizarlo. Pero bueno, esto está muy bien, se están desarrollando herramientas, pero es un gran reto hacia el futuro, ¿no? Y hay decisiones que tomar. Oye, pero ya que habéis cogido la directa y la moto rápida, ¿cuánto crees que podrá tardarse por ejemplo, en regular temas de propiedad intelectual? Carmen e Iván, ¿cuánto pensáis? Pues la regulación tradicional, tal y como la entendemos, a lo que viene siendo un reglamento europeo o una ley de tramitación parlamentaria, no son procesos especialmente rápidos. O sea, la tramitación parlamentaria es larga, porque tiene que respetar una serie de garantías y procedimientos. Entonces, esa es la dificultad de adecuar fenómenos de evolución tan rápida como pueden ser los tecnológicos, como la IA, con este tipo. Por eso también hay que ser creativos desde el punto de vista legal, porque cuando
desde el sector o desde los ministerios nos planteamos llevar a cabo una regulación. Bueno, una regulación, para hacer una buena regulación, y tenemos unos principios, hablaba Miguel de principios en general, también para la regulación tenemos una serie de principios de regulación inteligente que llamamos, que tiene que ser reposada, tal, ya eso es totalmente contrario. Entonces también hay que ver qué fórmulas podemos aplicar a la regulación existente, si es necesario, fórmulas que sean más o menos rápidas. Los reglamentos son mucho más rápidos de aprobación que las leyes, los reglamentos son solo nacionales. En el ámbito europeo, una regulación, la ley de inteligencia artificial, el primer informe de estudio es del 17 y 18. Con lo cual, echen ustedes cuentas, que yo soy licenciada en Derecho. Pero ¿qué quiere decir? Al final, pero hay otras fórmulas, o sea, hablamos de esos nuevos tipos de regulación, la soft regulation, protocolos, establecer acuerdos, o sea, hay una panoplia de instrumentos que debemos de empezar a utilizar, no solo centrarnos en vamos a por un reglamento, vamos a por una directiva. Si vamos a por un reglamento, una directiva, probablemente el reglamento o la directiva tarden en llegar demasiado. Y además un poco añadido un poco a lo que decíais, ¿no? De la lentitud, lo que estás diciendo, Carmen, de la lentitud de los procesos. Claro, al final la regulación es lenta. Esto es una revolución que está avanzando y no nos olvidemos que, claro, avanzan otros países también. Es decir, Estados Unidos tiene su propio sistema, pero la industria audiovisual es global, con lo cual tampoco podemos olvidarnos de que hay que mirar de reojo un poco lo que están haciendo otros para ser competitivos y hacer política industrial. Es decir, cuidemos todo. Por eso siempre es la parte del output. Es más difícil que podamos encajar nada porque no encaja, porque la ley ya te dice que está fuera y decías un poco acudir también a la jurisprudencia. Ya hay sentencia en Europa, ya hay una, la República Checa ha dicho que están fuera todos los activos creados con inteligencia artificial, con la cual ahí parece que no nos va a quedar otra, pero toda la parte del input, pues un poco parece que la necesidad de la velocidad a la que va todo y lo que están haciendo otros países indica que tenemos que ver, analizar de lo que tenemos, a qué nos podemos agarrar y a partir de ahí un poco adaptarnos para poder un poco avanzar a la velocidad que exige, pues cuidando toda la cadena de valor, pero avanzar a la velocidad que exige la industria y los avances tecnológicos, porque si no, pues dejaremos de ser competitivos. Iván, ¿querías aportar algo? Sí, yo estoy esencialmente de acuerdo. Yo creo que con la regulación que tenemos, y como decía antes, con mi experiencia evitaría en la medida de lo posible tocar la regulación sobre propiedad intelectual, es decir, creo que es suficiente. Yo sí echo de menos, en el mismo sentido corolario a lo que comentaba Carmen anteriormente, echo de menos pues que se puedan utilizar algunas herramientas mucho más flexibles, por ejemplo, una interpretación de la Comisión alrededor de algunas cuestiones. Sobre los outputs yo creo que tenemos una oportunidad porque uno de los grandes textos regulatorios que quedó pendiente y que se va a retomar ahora es el de responsabilidad civil sobre inteligencia artificial. Yo creo que se puede aprovechar la cuestión para incorporar esta cuestión, que no es exactamente lo mismo o que no está tan relacionada, pero que de la misma forma puede llevar un camino, un tránsito prácticamente coetáneo. Y no me resisto a decir, porque decía Clara ahora que hacía una referencia a qué estaba pasando en otros países, no me resisto a comentar una cosa que es como una especie de venganza que se sirve en plato frío, ¿no? Que es que yo tuve la oportunidad de ir desde el principio, desde que comenzamos a trabajar a Estados Unidos, a reunirme con legisladores norteamericanos, con think tanks, con compañías, y yo recuerdo esto que tenían posiciones absolutamente refractarias con respecto a la regulación. Bueno, pues he tenido la oportunidad de ir hace unos 2 meses. He estado además en 2 sitios diferentes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que es verdad, tienen una orden ejecutiva porque ya llegaron a la conclusión de que necesitaban algo, porque hay cuestiones muy serias que ponen en riesgo la inteligencia artificial y necesitan tener algún tipo de herramienta. De hecho, ya han creado una especie de oficina norteamericana, no me acuerdo cómo le llaman, es como de prevención, no me acuerdo cómo le llaman, que ahora están copiando, por cierto, Corea y Japón. Pero no solo eso, sino que son perfectamente conscientes de que necesitan una regulación más sólida. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienen un práctico bloqueo en el Congreso y el Senado. Son incapaces, tienen más de 100 iniciativas legislativas en materia de inteligencia artificial que están bloqueadas. Pero claro, la opinión pública pide. Y lo que están haciendo algunas ciudades y algunos estados es comenzar a regular. ¿Y qué es lo que dicen ahora las compañías? No me haga esto. Copien a la Unión Europea, hagan una regulación completa, que la de la Unión Europea, hombre, no es que nos entusiasme, pero bueno, nos genera certidumbre jurídica y un espacio muy amplio en el que las reglas son las mismas.
y se alumbran frente o se asoman frente a una especie de infierno de fragmentación jurídica en Estados Unidos, que es muy cierto. Muy bien, yo creo que como Carmen va a tener que dejarnos, vamos a abrir el turno de preguntas. Madre. Pues Hemos tardado mucho. tenemos ¿se ve? micrófono. Mucha gente. Inma. Inma, por aquí. Gracias. Y mira que hablamos rápido todos, ¿eh? Sí, muchas gracias. Soy María Valenzuela. Tenía una pregunta. ¿Hasta qué punto puede la legislación, el hecho de que vayamos a diferentes velocidades en Europa, teniendo ahora un marco legislativo, Estados Unidos con la dificultad de que acabáis de comentar, que no acorto la pregunta, ¿hasta qué punto puede ser una competencia, una desventaja competitiva el que fuera de Europa y fuera de Estados Unidos sea la sede de empresas que utilicen inteligencia artificial, que invadan nuestro mercado audiovisual? ¿Y hasta qué punto podemos, al igual que estamos extrapolando posibles futuros y futuribles y potenciales usos de la IA, nos vamos a ver con una oficina en Pekín, en donde queráis, ¿no?, para evitar la parte legal, el seguro, muchos años o muchos meses que van a venir ahora, en la que no se va a aclarar el marco y el contexto legal en el que vamos a trabajar con la IA? Si puedo yo. Sí. Yo creo que no tenemos ninguna desventaja, creo que todo lo contrario. Exacto. Tenemos una ventaja competitiva. Para empezar, como decía, porque vamos a tener un marco de certeza jurídica o legal de nada menos que las mismas reglas en 27 países soberanos, que a veces pensamos en la Unión Europea, pero es que somos 27 países soberanos que van a tener las mismas reglas. ¿Qué echo yo de menos en nuestra regulación? Que la oficina sea más potente, es decir, que no haya tanto desarrollo a nivel nacional. Yo creo que llegaremos a eso. Y como decía, esto es un marco que empieza a ser envidiado en el exterior, es decir, que ese es el problema, es decir, que quien decía que no iba a regular, claro que tiene que regular y regulará, ya veremos en qué sentido lo va a hacer. Así que yo no creo que sea ninguna desventaja, todo lo contrario. Y con una salvedad que creo que es muy importante para que la tengamos en cuenta. Si tenemos miedo a que nos invadan con productos del exterior, claro, está una ley que tiene vocación extraterritorial, es decir, que regula también los productos que se desarrollan en el exterior que operen dentro de la Unión Europea. No solo eso, sino que incluso los efectos, es decir, si yo compro unas determinadas decisiones o importo unas determinadas decisiones que han estado tomadas por productos desarrollados en otro país, también tendré que tener una trazabilidad de cumplimiento de la ley de la Unión Europea. Incluso los efectos no se pueden utilizar en la Unión Europea sin cumplir con la ley. Luego, la protección es completa. Yo voy a añadir una cosa en línea de lo que decía María, un poco de una perspectiva un poco más de la parte de negocio, que es cierto, porque otros niños, estando de acuerdo en esa parte, hay otra parte que es un poco... yo creo que también es a la que te hacía referencia. O sea, es verdad que casi todos estos modelos que estamos utilizando a día de hoy, con quien se están entrenando con obras de propiedad intelectual y demás, no están fuera de Europa, y es decir, y ahí están fuera de Europa y están haciendo las cosas que es posible que a ellos, por el sistema de copyright que tenemos radicalmente dividido, ¿no? Tenemos un sistema de copyright de Europa continental que protege creadores y un sistema del mundo anglosajón que tiene ciertas excepciones que permite, pues, el famoso fair use, ¿no? El utilizar en determinadas situaciones obras sin necesidad de pedir las autorizaciones de aquí. Es verdad que, claro, en el momento que tú tienes, pero eso ya lo marca, no es un problema de la regulación actual, es un problema de que nos ha venido la inteligencia artificial y tenemos dos modelos de propiedad intelectual radicalmente distintos, pero por un tema sociocultural, que aquí en Europa se ha visto todo lo que es el mundo audiovisual como una cultura que había que proteger al creador, y en Estados Unidos es una industria. Entonces, en el momento que ellos tienen una industria, este tema lo tratan también como industria, con lo cual, efectivamente, lo que tú avanzabas, hay un riesgo, porque hay un riesgo, por eso es el intentar la flexibilización de ver hasta dónde no nos volvamos locos, pues un poco en lo que añadían Iván y Carmen, ¿no? Es decir, tenemos ya una regulación que está, tampoco nos volvamos locos con la propiedad intelectual, cerrarla, porque eso puede provocar que nuestros compañeros de Estados Unidos, que ya tienen un sistema diseñado para esto, puedan seguir entrenando y puedan hacer productos audiovisuales que sí, los tendrán que marcar, pero la realidad es que si el de efectos especiales puede hacer cosas que aquí no se pueden hacer, eso en el minuto uno es una diferencia, por la manera de entrenar. No quiere decir que vayamos a cambiar nuestro modelo, pero sí es verdad que es lícita y es totalmente válida la reflexión de
no nos equivoquemos, hagamos que todo, pues un poco en la línea que decía Carmen, ¿no? Hagamos que todos los eslabones de la cadena funcionen. No solo que funcione, vamos a proteger a uno y dejemos que el resto no funcione. Tiene que funcionar todo, sobre todo porque ya estamos en un mercado global. En el momento que se hacen estos sistemas de propiedad intelectual no existía Internet, no existía, o sea, era otro mundo, era todo mucho más. Ahora es un mundo globalizado. Van a competir los productos de un sitio a otro. Entonces, hay que garantizar que realmente se produzcan las mismas condiciones en un sitio y otro, protegiendo lo que hay que proteger. Iba a decir que vamos a ver qué dicen los tribunales, hasta Exacto. dónde llega el fair use, ¿eh? Sí, sí, porque totalmente. Nos llega una sorpresa también tremenda. Totalmente, por esto, eso. Pero que por eso era un poco la reflexión, yo creo, en la línea de, oye, pueden pasar cosas todavía. Hola, buenas tardes. Bueno, interesantísimo todo esto. Yo soy creador, así que me voy a presentar un poco porque no pertenezco al ámbito jurídico. Soy director de cine, de ficción y de publicidad y ahora también director de IA generativa. Me he formado en Estados Unidos desde hace meses y entonces pues quiero compartir algunas reflexiones con vosotros desde el punto de vista de la creación, porque me parece que a veces intentamos como poner vallas al bosque, o sea, es un poco paradójico, ¿no? Por un lado, bueno, antes has comentado que hay artistas o creativos que se avergüenzan, ¿no?, de utilizar la IA generativa en sus procesos creativos y de trabajo. Bueno, esto es algo que en Estados Unidos no ocurre en absoluto, por lo menos en mi experiencia. Al revés, todos los creadores que he conocido y que tengo, con los que estoy en contacto, todos alardean y están entusiasmados y volcadísimos porque son herramientas de co-creación y herramientas tecnológicas que de alguna manera nos están permitiendo a los creadores potenciar nuestro trabajo de una manera brutal, ¿no? Entonces yo creo que esto, ese pudor que a lo mejor estamos y ese miedo que tenemos aquí, que es muy razonable, porque también está muy inducido por otro lado, pero creo que es algo que yo no veo en un contexto como el americano para nada. Y no nos olvidemos que es una gran competencia en el sector del audiovisual y que de alguna manera es un referente, ¿no? Por otro lado, habéis comentado, bueno, a mí me interesa, hay dos casos claros, ¿no?, el tema de los inputs y los outputs. Yo creo que los esfuerzos gubernamentales, decididamente, creo que tienen que ir dirigidos o tengo la sensación, a saber cómo se han generado esos inputs dentro de las inteligencias artificiales. Es decir, Europa está perdiendo el tren de la IA generativa a una velocidad brutal. Es una lástima. Telefónica, que es una empresa que podía custodiar y de alguna manera la cultura, el archivo, todo el patrimonio cultural que tenemos en España, digitalizarlo, comercializarlo y ser el punto de anclaje con las grandes tecnológicas americanas, no está ocurriendo esto, o parece que no está ocurriendo. Y entonces parece que estamos como un poco, no nos estamos dando cuenta de que Estados Unidos va a una velocidad tan grande que nos va a aplastar a Europa en cuestión de meses, pero en cuestión de meses. Y esto me plantea respecto a los inputs, ¿no?, varias preguntas. Por un lado, ¿qué es lo que podemos hacer desde Europa para controlar estos inputs, o cuáles son las políticas que se están de alguna manera gestando para exigirles a las grandes multinacionales americanas tecnológicas, oye, danos explicaciones de cómo es esto y cómo podemos mercadear con estos activos culturales y esta propiedad intelectual para que de alguna manera también participar de los beneficios que están obteniendo estas, o de alguna manera rentabilizar este patrimonio, ¿no? Y por otro lado, los outputs, a ver, a mí no me parece sensato, me parece un poco utópico, sinceramente, que marquemos el contenido generado con inteligencia artificial. Es decir, imagínate que ves una película y de pronto, ¡pum!, un plano con marca de agua, ¡pum!, y de pronto un fondo que ha sido generado. O sea, no podemos llegar a ese extremo, ¿no? Estamos de acuerdo que eso no puede ser así. Pero de alguna manera sí es cierto que habéis comentado antes que la IA, todo lo que genera la IA cae en dominio público, ¿no? Bueno, ahí tengo la sensación a veces, cuando pones las manos en la masa en los procesos de creación con las IAs, el proceso de creación no es que trabajes con una IA y la IA, ¡boom!, te da un resultado y, fantástico, lo incluyo en mi proceso creativo. No, hay un trabajo donde el humano ejerce tiene un gran peso. O sea, la interacción con la máquina es una interacción donde nosotros tenemos... y ese resultado que se obtiene depende mucho de la interacción humana, depende del talento, de la cultura, de las referencias, de cómo sea capaz de dirigir el humano a esa IA, ¿no? Con lo cual, al final, el resultado, supongo que tiene unos derechos de autor que pertenecen al humano. Sí, perdona que te interrumpa, Sí, pero lo siento. haz la pregunta, por favor. Es que hay más gente que quiere preguntar. Sí, perdón, Se nos es verdad, está me estoy alargando extendiendo. mucho esto. Bueno, quería solamente
sobre los inputs, creo que ya lo he formulado, y sobre los outputs, que me explicaréis realmente cómo estáis viendo el control de esos derechos y qué derechos va a tener el creador, qué derechos de autor va a tener el creador o se planea que va a tener respecto a las generaciones que se realicen. Yo solo voy a hacer un matiz por alusiones por la parte del output. A lo que yo me refería cuando he dicho que los outputs caen en dominio público es la ley de propiedad intelectual lo que te establece, y esto es no solo en Europa, también en Estados Unidos, te establece que solo se protege aquello que está generado por un humano, ¿vale? No puedes usar una máquina siempre y cuando sea un instrumento. De hecho, pues las fotos se hacen con una máquina, pero es un instrumento, ¿no? No genera cosas de manera autónoma. Es decir, el output de la inteligencia artificial generativa que caería en dominio público sería solo aquel que ha generado ese output de manera autónoma. Aquí entramos en toda la discusión, que no vamos a entrar por falta de tiempo, de hasta cuándo el prompt que yo le doy, es decir, la instrucción, lo que sabemos que la inteligencia artificial generativa a día de hoy no genera porque sí. No somos como los humanos que generamos por necesidad, sino porque alguien le ha pedido algo. Entonces, este pedir algo, lo que está en duda es hasta cuándo este pedir es suficientemente creativo o hay una intervención humana suficientemente amplia como para considerar que esa inteligencia artificial no ha generado de manera autónoma. Pues te pongo un ejemplo muy rápido que todos conocemos, ChatGPT. No es lo mismo cuando a tu ChatGPT le dices escríbeme un texto que tenga estas características, estos personajes, que tenga esta ambientación, que tenga esta trama, estas páginas, y le das una serie de indicaciones más o menos extensas, que si tú le dices escríbeme un guión, porque a día de hoy ChatGPT tú le puedes dar una instrucción tan sencilla como esa que te escribe un texto. Si yo le doy una instrucción así de sencilla, eso lo está generando la máquina de manera autónoma, con lo cual eso cae en dominio público. ¿Vale? O sea, solo cae en dominio público aquello que se interpreta que la intervención humana no ha sido suficiente. Es muy importante la trazabilidad, por eso hablaba antes de la importancia de la transparencia que le pedimos a nuestros creadores, porque queremos entender no solo qué inteligencia estás usando para saber cómo ha aprendido, sino también cómo has interaccionado por ella, porque depende de cómo interactúes con ella, cuánta gente haya interactuado, qué instrucciones les hayas dado, esto es radical, o sea, cambia radicalmente la posición del activo, porque si la interacción ha sido, oye, hazme una renderización, no te doy nada más, claro, esto me contagia todos los fotogramas, porque es de toda la obra y no ha habido más indicación humana, con lo cual, con la ley en la mano, no hay intervención humana suficiente para que eso que se considere derechos de autor. ¿Vale? Solo por hacer el paréntesis para que no haya dudas de lo que había comentado. Sí. Muy rápido, sobre el tema de las marcas de agua, la ley habla y dice expresamente que en contenidos artísticos, antes lo comentaba, se tiene que indicar de forma que no entorpezca el desarrollo o el disfrute de la obra artística. Se entiende que en contenidos evidentemente artísticos, quiero decir que si en una película al comienzo se dice que se utiliza inteligencia artificial generativa, será suficiente como para que se cumpla con la ley. Quiero decir que tengamos claro eso. Luego, yo hay una cosa que esto sale siempre en los debates sobre regulación de digitalización, sale siempre una expresión parecida a la que acabas de utilizar al principio y yo me resisto mucho a eso. Yo, como Marisa, venimos del norte y allí se le ponen puertas al campo constantemente. Es decir, se vayan a los campos y tienen propiedades. Y yo creo que con Internet tiene que ocurrir lo mismo. Es decir, con esto no digo que esté vallado Internet, pero sí que tiene que tener unas reglas. Y eso es lo que intentamos tener. En cualquier caso, digo, el problema de que Europa no sea competitiva no es de la regulación. No hemos tenido regulación en muchísimos años y estamos muy atrás. Nuestro problema es que tenemos que conjugar de una vez el esfuerzo entre todos los países de la Unión Europea, porque es la única manera que tenemos de tener músculo suficiente como para competir con China o con Estados Unidos en inversión. Hoy en día nos ganan 31-1 en inversión. Es imposible que podamos competir así con 17.000 leyes. La ley es para protegernos a nosotros, a los seres humanos, pero no para competir. Bueno, y yo, si me permites añadir, que los trenes hay que alcanzarlos, pero no soltando vagones, porque dices, oye, es que este AVE va muy rápido, vamos a soltar un vagón y que se caigan estos por el barranco, que estos son autores, artistas y creadores, pues hombre, a lo mejor a ese precio, pues nosotros somos Europa. Es una cuestión de valores. Otra pregunta hay por ahí. Yo tenía dos preguntas. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias a todos por esta charla tan interesante. Soy Nerea San Juan de Andersen y tenía primero una pregunta para Carmen sobre la guía de buenas prácticas que se ha publicado del Ministerio, saber un poco qué acogida ha tenido, porque a veces, bueno, desde el sector se genera un poco de incertidumbre sobre cómo hago, aplico, no aplico, pongo cláusulas en los contratos con este tipo de indicaciones, ¿no? Que vienen muy bien, pero a veces pues, surge un poquito esa
incertidumbre. Y luego un poco en general y sabiendo que, como además creo que estáis todos de acuerdo, yo también coincido con vuestra opinión de que tenemos una ley de propiedad intelectual, una regulación tanto a nivel europeo como español fuerte y saludable y que intenta siempre buscar el equilibrio, me pregunto si, por ejemplo, la única cosa que tenemos, digamos, la única regulación un poquito que va más allá en estos temas, que es la excepción de minería de textos y datos, si veis o creéis que hay que hacer algo ahí, porque no sé si nos adelantamos un poco cuando se aprobó esa excepción, porque yo creo que a día de hoy está ya un poco superada ese uso tecnológico y si no habría que abordar bueno, qué hacemos con este límite, ¿no? Pues sobre la primera pregunta de la guía de buenas prácticas, a ver, al principio decía que el Ministerio tiene distintos roles. No dejamos de ser una organización con centros de producción y somos una organización, una administración pública en la que estos planteamientos que desde luego Telefónica de A3 Media se hacen de cómo integramos los procesos, también nos lo hacemos nosotros. O sea, nosotros tenemos un montón de procesos que pueden ser fácilmente sistematizados. Y al mismo tiempo tenemos una misión fundamental que es la de la protección de los autores. La guía lo que trata es de dar un poco de seguridad jurídica a los propios trabajadores del Ministerio de Cultura. No es una normativa que sea vinculante, no, es una guía de buenas prácticas para hacer una reflexión interna y que tomemos las decisiones de manera constante, porque hemos visto que en algunas administraciones se han tomado decisiones sin tener en cuenta la repercusión que tiene el uso de inteligencia artificial generativa. Está publicada la guía de inteligencia artificial de buenas prácticas del Ministerio de Cultura, en la que se dice que cualquier uso de modelos de inteligencia artificial tiene que cumplir, obviamente, con la normativa en materia de propiedad intelectual y que tiene que garantizar la trazabilidad y transparencia. Y ese es el punto de partida. Vamos un poco más allá de la actual normativa, incluyendo ya las referencias del reglamento de IA. ¿Qué acogida ha tenido? En general ha sido una acogida bastante buena. Si bien es verdad que distintos subsectores culturales pues, han tenido dudas de, oye, pero en realidad, ¿cómo planteáis esto y demás? La guía, además, lo que dice es que no se debe llevar a cabo una contratación de servicios que sustituya la creatividad humana. ¿Por qué está puesto en esos términos? Porque efectivamente hay creadores que sí que integran ya modelos de inteligencia artificial para llevar a cabo sus creaciones, pero los tienen que integrar como herramienta, no como sustitutivo. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos con esa guía de buenas prácticas. Entonces, en general la acogida ha sido buena, salvo que me digáis ahora lo contrario. Sí que ha habido determinados sectores que han tenido como más dudas de no entendían bien a qué se refería y demás. Y nosotros, la verdad es que desde el Ministerio la política que tenemos es de diálogo constante con el sector. O sea, tanto el ministro, el secretario de Estado como yo misma tenemos una interlocución fluida con todo el sector y es un diálogo constante. Eso por un lado. Sobre el límite de minería de textos y datos. Si hay que hacer algo, desde luego Iván planteaba antes la posibilidad de una comunicación de la Comisión que interprete y acote un poco más. Ese límite efectivamente se incorpora a la directiva MUN y responde a una realidad de un momento determinado que se nos ha venido encima luego y demás. Yo al respecto, de todas maneras, digo una cosa. El límite de minería de textos y datos es, como bien dice su nombre, un límite. Tenemos una regla de 3 pasos y tenemos que interpretarlo de manera restrictiva. El límite de minería de textos y datos no es una carta blanca para que cualquier empresa digital se dedique a hacer minería de textos y datos y lo rentabilice. Entonces, ese es el punto de partida. Que habrá que hacer propuestas de mejora, reacción, normativa, interpretaciones y demás. Puedo estar totalmente de acuerdo contigo porque creo que tal, pero creo que eso se puede ir ajustando. Pero partiendo de eso, de un principio interpretativo de que es un límite, o sea, exactamente igual que el resto de los límites. Bueno, como habéis visto, el cartel no ha podido ser mejor en esta mesa. Yo creo que vamos a ir terminando porque Carmen Paz se tiene que ir a coger un avión, nos tenemos que ir todos a comer y todavía nos van a decir unas palabras el gran J. Abril, que es el vicepresidente de la Academia, de la televisión, y Raúl Torquemada, que es el director de Madrid Film Office, o sea que les dejamos a ellos. Bueno, gracias. Me vais a disculpar, me voy corriendo. Hola, hola. Ahora sí. Nada, 30 segundos que no queremos bajar mucho el nivel de lo que ha ocurrido aquí hoy. O sea que vamos a hablar poquito. Lo primero, dar las gracias a los ponentes que han estado aquí hoy y a mi querida Marisa como moderadora, que lo habéis hecho estupendo. Y además
ha sido muy interesante, como había nombrado, como había dicho antes Miguel, y también muy necesario, como ha nombrado Clara, pero no esta jornada solo, sino las 6 jornadas y las 6 ponencias que ha habido durante estos 3 días. Simplemente por clausurar, en nombre de la presidenta, de María Casado, de los vicepresidentes compañeros, de los compañeros de la Junta, que está aquí también Geraldine, quería daros las gracias a los que habéis asistido hoy, a todos aquellos que habéis participado en las jornadas en estos 3 días y, por supuesto, a Madrid Film Office, co-organizadora. Hemos ido de la mano juntos para organizar estas terceras jornadas. También a nuestro media partner, Audiovisual 451. Por cierto, a partir del martes, si no me equivoco, va a estar colgado todo lo que ha ocurrido aquí en estos 3 días, va a estar colgado en la web de la Academia de Televisión y también de la propia Audiovisual, de Madrid Film Office. Va a estar colgado, o sea que cuando accedáis ahí tendréis los vídeos de los días pasados. También a la Serrería Belga donde estamos, que nos ha alojado un año más, a Sara Pulido y a su equipo, que son lo mejor que nos ha pasado en la academia, y a nivel personal, pues también, que lo hacen maravillosamente bien, y a la Comisión de Formación y Actividades, que propuso hace tiempo hacer unas jornadas de este tipo de inteligencia artificial, y nos pareció muy interesante. Al principio, el primer año éramos pocos, este año se ha quedado gente fuera porque no cabíamos, cosa que nos agrada y nos gusta mucho. Estamos muy satisfechos y os animamos, que la Academia de Televisión es también de las ciencias y las artes del audiovisual, a que os hagáis socios, a que os animéis a rascar un poquito en la academia, porque lo que intentamos es que sea una academia abierta para todos y poner todo el mundo en común. Le doy la palabra a Raúl, de Madrid Film Office. Bueno, muy rápido. Yo creo que ha valido la pena estos 3 días de jornada. Hemos intentado, y así lo creamos cuando nosotros concebimos con la Academia de Televisión organizar estas jornadas, recorrer absolutamente toda la cadena de valor del audiovisual. Y creo que lo hemos conseguido, porque aquí ha habido productoras, ha habido talento, ha habido creadores, ha estado el sector de la animación, de la publicidad, casos prácticos, y ahora efectivamente hemos concluido con esa ley. Hablábamos de ética y de moral individual y colectiva para utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que han sido unas jornadas muy interesantes. Dar las gracias a la Academia de Televisión por haber organizado, junto con Madrid Film Office, estas jornadas, Sara y su equipo Inma, y a mi equipo de Madrid Film Office, que han estado también por aquí, Víctor y Esther. Yo creo que vamos a seguir. Hemos venido apoyando estas jornadas. Este año nos hemos involucrado más en la coorganización de estos foros que, como bien decía Clara, son fundamentales, y también lo decía Carmen, son fundamentales. Falta intercambio de conocimiento, falta que hagamos debate, y yo creo que lo hemos conseguido. El próximo año volveremos a ver qué es lo que nos depara la inteligencia artificial de aquí a un año. Yo creo que todo esto va cambiando a una velocidad vertiginosa. Gracias también a Audiovisual 451, partner de estas jornadas, y al Ayuntamiento de Madrid, Serrería Belga. Ya sabéis que Madrid Film Office somos Ayuntamiento de Madrid y estamos a vuestra disposición. Gracias. Gracias.